Primeramente, quiero traer a colación a Axel Honneth, pensador de la tercera generación de la Escuela de Frankfurt, específicamente a su texto La Sociedad del Desprecio, que es un compilado de ensayos de Axel Honneth, y en el marco de esos ensayos que se agrupan en el libro La Sociedad del Desprecio, Axel Honneth plantea una fenomenología del desprecio, tomando la categoría del reconocimiento en su sentido hegeliano para declarar que el reconocimiento social es la labor primordial en la esfera social. Así es como los sujetos se saben como individuos, así es como una conciencia se sabe autoconciencia cuando recibe el reconocimiento social. Pero lo que identifica Honneth es que en las luchas de los movimientos sociales que persiguen ese reconocimiento social que ya Hegel identifica como fundamental, lo que identifica Axel Honneth es que hay una atomización de los movimientos sociales, porque se tiene por un lado, por ejemplo, el movimiento de las feministas, que tienen una serie de reivindicaciones distintas al movimiento de las minorías racialmente discriminadas, y las minorías racialmente discriminadas tienen a su vez reivindicaciones políticas distintas a los otros movimientos, y hay una atomización que conduce a la separación, a la segmentación, fragmentación de estos movimientos sociales, porque no tienen un único propósito político que los unifique en una praxis política concreta. Y yo pensaría que frente a ese problema de la atomización de los movimientos sociales, creería que en algunas ocasiones, y es mi opinión, el discurso de ciertos pensadores, particularmente del posmodernismo, como Deleuze o Guattari, incluso el mismo Foucault, alejan la reflexión de lo concreto, y lo concreto en el horizonte del materialismo histórico son las relaciones sociales de producción. Es diferente cuando se habla, por ejemplo, de la reivindicación de una feminista, de la reivindicación de alguien que pertenece a una minoría racialmente discriminada, como movimientos separados con reivindicaciones distintas. Pero cuando se ve que esa feminista y que esa persona que es parte de una minoría racialmente discriminada pertenecen al mismo sistema de producción capitalista, es posible ver cómo la mujer discriminada es víctima de la plusvalía relativa y absoluta que describe en el capítulo 14 del Capital Marx. La plusvalía, entendida como la no remuneración del trabajo vivo, objetivado en el proceso de producción en una jornada de trabajo que no se remunera en el salario. La mujer discriminada en el contexto de las reivindicaciones que reclama el movimiento feminista, la persona perteneciente a una minoría racialmente discriminada, son víctimas de esas mismas contradicciones entre las relaciones sociales de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas. Toda la sociedad, especialmente en el primer mundo, va a ser víctima de lo que Marx y Engels llamaban las crisis de superproducción. Todas las sociedades capitalistas son víctimas del uso instrumental de la ciencia para la industria de la guerra, para la obsolescencia programada, para una industria médica que no se preocupa por fabricar medicamentos para curar necesariamente, sino para crear ciclos de consumismo. La sociedad capitalista implica unas contradicciones materiales que nos remiten a la sociedad concreta y que posibilitan formular, dilucidar una infraestructura común para formular las diferentes reivindicaciones de los distintos grupos sociales en torno a una conciencia concreta del capitalismo. Pero yo pensaría, y de nuevo es mi opinión, que muchos de estos discursos posmodernos lo que hacen es confundir y conducir al relativismo, porque se pierde la base del materialismo histórico. Ahora, el segundo punto sobre el que quisiera hablar, en el caso concreto de los movimientos sociales en la periferia, y ya más adelante voy a referirme en el caso concreto de Colombia, es el eurocentrismo, la incapacidad de tener categorías filosóficas que describan nuestra propia realidad, porque, por ejemplo, en el caso de los partidos comunistas en la periferia, la influencia de la Unión Soviética ha pesado para mal, pensaría yo. Se trata de imitar los procesos en Europa o en Rusia, y se tratan de aplicar como si la realidad social e histórica de la periferia fuese igual a la realidad histórica, política y social del primer mundo, y ese no es el caso. Hay que pensar las condiciones históricas, materiales, económicas y políticas particulares de nuestros países para añadir nuevos horizontes a teorías críticas de la filosofía, desde Marx hasta la escuela de Frankfurt. Eso es muy importante, me parece a mí.
en cuanto a la acción política de los movimientos sociales. Y por último, en el caso concreto de Colombia, todo lo que dije de ver la infraestructura económica del capitalismo, de no ser eurocéntrico, sino de tratar de cuestionar esos movimientos sociales cuya praxis se funda en una teoría que describe la condición de las sociedades del primer mundo, pero que necesita sin duda ampliarse, en algunos casos modificarse, como lo hace por ejemplo Aníbal Quijano, con algunas nociones del materialismo histórico, incluyendo a los indígenas en el contexto de las clases sociales, como lo hace Enrique Dussel en la filosofía de la liberación. Pero concretamente en Colombia yo diría que el problema práctico número uno es cómo lidiar con la violencia de ciertos sectores del Estado que históricamente han estado involucrados con grupos paramilitares y que en el conflicto armado reciente han sido responsables de una oleada de violencia que realmente conduce a la desesperanza, porque si uno se detiene a mirar la historia de la Unión Patriótica o lo que está ocurriendo con los líderes sociales actualmente, la pregunta es cómo poder crear un movimiento social que tenga una incidencia política, que sea crítico, que se enfrente a lo tradicional en la política, sin que sea víctima de estos grupos que asesinan indiscriminadamente y que siguen asesinando, como lo que estamos viviendo hoy en día con los líderes sociales. Pienso que el tema de la violencia que se enfrentan los movimientos sociales, a lo que se enfrentan los movimientos sociales en Colombia, es el problema principal que ha truncado cualquier transformación, porque después de los acuerdos de paz firmados con Betancourt, la Unión Patriótica surge como una apuesta política que tenía la oportunidad de llevar a cabo algún tipo de transformación política, social, económica, y la respuesta de los sectores que tienen el poder fue asesinar a más de 5.000 integrantes de la Unión Patriótica. Entonces, frente a esta violencia, que es un obstáculo que en muchos países europeos no se vive igual que en países de la periferia y sobre todo en Colombia, es algo sobre lo que se debe pensar, cómo lidiar con esta crisis humanitaria de la violencia de la ultraderecha que trunca todas las posibilidades de acción de los movimientos sociales. Así que en síntesis, pensaría que hay que volver al análisis del materialismo histórico como base sobre la cual se construyen las demás reivindicaciones, sean del feminismo, sean ecológicas. Por ejemplo, en lo ecológico, para criticar la destrucción del medio ambiente es muy importante ver la aplicación de la ciencia y la industria en el capitalismo, porque esa es la razón por la que se está destruyendo el medio ambiente. Por lo que cualquier reivindicación que se piense, igual la discriminación racial, por ejemplo, también tiene su conexión con el materialismo histórico. El afroamericano en la sociedad estadounidense que es racialmente discriminado también es un proletario y debe reconocerse en el contexto de la infraestructura económica de la sociedad en la que vive. Lo segundo importante para los movimientos sociales, recapitulando, pensaría yo, es el eurocentrismo, luchar contra el eurocentrismo y encontrar nuevas categorías para describir nuestra realidad social y política. Y lo tercero, en el contexto de los movimientos sociales en Colombia, es el tema de la violencia en un sentido práctico, cómo abordar este problema de los grupos paramilitares que siguen asesinando indiscriminadamente, la crisis de los líderes sociales asesinados.